Emily Wilson, de 16 años, desapareció en un simple paseo con su perro y durante todo un año no apareció ni una sola pista. Sin señal de teléfono, sin huellas, sin cuerpo. Solo silencio. A pesar de la operación de búsqueda más grande en la historia de la comunidad, no surgieron pistas mientras los días se convertían en meses. Un año después, un dron térmico que sobrevolaba un barranco inexplorado capturó una imagen que dejó al equipo de rescate paralizado por la incredulidad. Oak Ridge era el tipo de suburbio donde la gente dejaba las puertas abiertas por la noche. El tipo de lugar donde los vecinos se saludaban y los niños jugaban libremente hasta que se encendían las luces de la calle. Era, por todos los aspectos, el último lugar donde alguien esperaría que una adolescente desapareciera sin dejar rastro. Emily Wilson acababa de cumplir 16 años ese verano. Una adolescente responsable con ojos brillantes y un futuro aún más brillante. Cada noche después de la cena, como un reloj, Emily le ponía la correa a su Golden Retriever Max y salían para su paseo nocturno por el sendero comunitario. El sendero estaba muy transitado y se consideraba completamente seguro. Para Emily, el paseo nocturno con Max se había convertido en un ritual sagrado, una oportunidad para despejar su mente después de las tareas y pasar tiempo con su querido compañero. El 15 de octubre comenzó como un martes ordinario. Emily asistió a la escuela, completó sus tareas y ayudó a preparar la cena. Cuando se acercaba la noche, tomó la correa de Max del gancho junto a la puerta. Su madre recordaba que Emily había mencionado algo sobre terminar su proyecto de historia cuando regresara. Pero Emily nunca regresó a casa para completar ese proyecto de historia. Cuando cayó la oscuridad, sin señales de su hija o su perro, la preocupación se filtró en el hogar de los Wilson. Las llamadas al teléfono de Emily iban directamente al buzón de voz. A las 9 p.m., sus padres contactaron a la policía. La respuesta fue inmediata. En pocas horas, las patrullas policiales llenaron las calles. Los oficiales recorrieron el sendero con linternas, mientras otros tocaron puertas por todo el vecindario. Por la mañana, la foto escolar de Emily apareció en las transmisiones de noticias locales. Lo que siguió se convirtió en la operación de búsqueda más grande en la historia de Oak Ridge. Cientos de voluntarios surgieron, formando líneas de búsqueda que peinaron cada centímetro del bosque. La policía desplegó unidades caninas. Helicópteros volaron en círculos arriba, sus reflectores cortando a través de las copas de los árboles. Día tras día, la búsqueda se expandió hacia afuera desde el sendero. Carteles de personas desaparecidas cubrieron escaparates y tablones comunitarios. Sin embargo, a pesar del esfuerzo sin precedentes, no surgió ni una sola pista creíble. No había huellas que se desviaran del sendero. No había tela enganchada en ramas. No había señales de lucha en ningún lugar. Los perros de búsqueda perdieron su rastro en una curva particular del sendero, como si Emily simplemente se hubiera evaporado en el aire. Mientras los días se convertían en semanas, los investigadores exploraron todos los ángulos posibles. Examinaron la computadora de Emily y entrevistaron a sus amigos. Sus cuentas de redes sociales no mostraban conversaciones sospechosas. Su cuenta bancaria permanecía intacta. No había novios secretos, no había problemas ocultos en la escuela. La investigación entonces se dirigió hacia la posibilidad de secuestro. Pero nuevamente, nada sustancial se materializó. El misterio se profundizó cuando Max también siguió desaparecido. Si Emily había sido llevada, ¿por qué el secuestrador se llevaría a su perro? Si se había escapado,
seguramente Max habría regresado a casa eventualmente. La doble desaparición confundió incluso a los investigadores más experimentados. Para la marca de los 3 meses, la operación de búsqueda oficial había sido significativamente reducida. El caso permanecía abierto, pero las pistas activas se habían agotado. Pero Robert y Catherine Wilson se negaron a perder la esperanza. Mantuvieron la habitación de Emily exactamente como ella la había dejado. Continuaron caminando el sendero ellos mismos cada noche, gritando su nombre hacia el bosque que se oscurecía. Aparecieron en programas de televisión nacional dedicados a personas desaparecidas. Mientras las estaciones cambiaron del invierno a la primavera y luego al verano, los Wilson se enfocaron cada vez más en el aniversario de la desaparición de Emily. Planearon un evento memorial comunitario para renovar la conciencia y revigorizar la búsqueda. 2 semanas antes del aniversario, Robert Wilson hizo una llamada que cambiaría todo. A través de un foro en línea para familias de personas desaparecidas, había aprendido sobre Mike Brennan, un ex técnico militar que había comenzado un negocio especializado en mapeo con drones. Brennan había pasado 15 años desarrollando tecnología de imágenes térmicas. Su equipo podía detectar firmas de calor que los métodos tradicionales podrían pasar por alto. Cuando Robert se acercó, Brennan fue honesto sobre las limitaciones. Después de un año completo, las posibilidades de encontrar algo eran extraordinariamente escasas. Pero algo en la voz de Robert, la determinación inquebrantable de un padre, lo convenció de intentar. La mañana del 15 de octubre, exactamente un año después de que Emily desapareciera, Mike Brennan llegó a Oak Ridge con su equipo. El plan era metódico. El dron mapearía sistemáticamente secciones del bosque más allá del perímetro de búsqueda original. Robert acompañó a Mike a la estación de comando que establecieron al inicio del sendero. Catherine se quedó en casa, incapaz de enfrentar otra decepción. Durante las primeras 3 horas, el dron no detectó nada inusual, solo las firmas de calor esperadas de pequeños animales del bosque. Entonces, a las 11:47 am, el sensor térmico registró una anomalía. En un barranco empinado aproximadamente a 2 millas de donde Emily fue vista por última vez, el dron detectó una débil firma de calor que no coincidía con el patrón de la vida silvestre local. La forma era demasiado grande, demasiado inmóvil. Mike mejoró la imagen, aumentando la sensibilidad de la lectura térmica. El contorno se hizo más claro. Una figura canina, su firma de calor indicando que estaba viva. Cuando le mostró la pantalla a Robert, las manos del padre comenzaron a temblar. Mike contactó a los servicios de emergencia inmediatamente. En 1 hora, un equipo de rescate especializado llegó con equipo de escalada. Mientras se preparaban para descender al barranco, la tensión se cernía en el aire. ¿Era esta finalmente la oportunidad que habían estado esperando? El equipo de rescate descendió cuidadosamente. Cuando llegaron al fondo del barranco, reportaron haber encontrado una pequeña abertura de cueva, parcialmente oculta por rocas caídas. La entrada estaba tan bien escondida que cualquiera que pasara incluso a 6 metros de distancia nunca la notaría. Mientras se acercaban a la cueva, escucharon un débil sonido de ladrido. Adentro, iluminado por sus linternas, había un Golden Retriever, delgado y enmarañado, pero indudablemente vivo. Era Maca, haciendo guardia sobre una forma humana inmóvil que yacía más profundo en la cueva. La radio crepitó con la voz del líder del equipo. Emily Wilson había sido encontrada. Estaba inconsciente, pero respirando. Max se había posicionado protectoramente a través de sus piernas, gruñendo débilmente a los rescatistas hasta que le ofrecieron agua.
Emily estaba severamente desnutrida y deshidratada. Un helicóptero médico la transportó directamente al Centro Regional de Trauma. Horas después, los médicos confirmaron lo que parecía imposible. Después de 365 días en ese barranco, Emily Wilson estaba viva. Mientras Emily lentamente recuperaba la conciencia, compartió fragmentos de lo que pasó. Ella y Max habían estado en su ruta usual cuando el perro de repente salió corriendo tras un ciervo. Emily había seguido, dejando el sendero para perseguirlo. En la creciente oscuridad, perdió el equilibrio cerca del borde del barranco y cayó. La caída le había dejado una pierna rota y una conmoción cerebral severa. Había logrado arrastrarse a la cueva para refugiarse, pero las lesiones le impidieron salir escalando. Su teléfono se había roto en la caída. Había gritado pidiendo ayuda por días hasta que se le fue la voz. Emily había sobrevivido con agua de lluvia que se acumulaba en depresiones de roca. Para comida, dependía completamente de Max, quien se aventuraba afuera y de alguna manera regresaba con presa pequeña que los mantuvo a ambos vivos. El equipo médico que trataba a Emily llamó su supervivencia nada menos que milagrosa. Sin Max, creían que habría muerto dentro de días después del accidente. El perro leal no solo se había quedado con ella, sino que se había convertido en su protector y proveedor durante todo un año. Para la familia Wilson, lo imposible había sucedido. Su hija había regresado de entre los muertos. En reconocimiento de su lealtad extraordinaria, el alcalde de Oak Ridge presentó a Max con una medalla especial de honor. Era una pequeña muestra para un perro que había demostrado un año de devoción inquebrantable, que finalmente salvó la vida de su dueña. Cuando le preguntaron cómo encontró la voluntad para sobrevivir tal aislamiento y dificultad, la respuesta de Emily fue simple. Nunca se sintió sola porque Max nunca la abandonó. En sus momentos más oscuros, su presencia le recordaba que todavía era amada, que todavía valía la pena luchar por ella. ¿Alguna vez te has preguntado qué podría hacer tu mascota si estuvieras en peligro? ¿Se quedaría a tu lado como Max lo hizo por Emily?